siempre la explicación. Medianería, dice. Definición. Forma especial de indivisión existe cuando una pared, zanja o seto sirve de límite y separa dos propiedades contiguas y que no puede establecer a quién pertenece. La medianería es un derecho real que consiste en un gravamen en la copropiedad. Comencemos explicándolo de una manera como muy, muy fácil. Ubiquémonos en un apartamento. A la par del apartamento donde estamos, hay un apartamento contiguo, el apartamento vecino, y hay una pared que divide aquel apartamento con este donde estamos. Esa pared es medianera, es decir, es una forma especial de indivisión. No podemos saber cuál es la parte de propiedad que tiene cada uno de los apartamentos. Es indivisa. Puede existir en una pared, en una zanja o seto. Zanja, ya saben qué es, seto, es un árbol posiblemente, una piedra, etcétera, que sirve de límite y separa dos propiedades contiguas. Y no se puede establecer a quién pertenece. Yo creo que con esa explicación mínima se nos va a hacer más fácil entender todo lo demás. Como siempre, si alguien me quisiera interrumpir, estoy para servirles. ¿Cómo se ha originado esta medianería como una institución dentro del derecho civil? Ya en Roma existían pasillos, cercas lo que llamamos rosa. Existían pasillos, la medianería, la parte que dividía a un terreno de otro. Obviamente existían de igualmente cercados o cercas. Vamos a ver algunos ejemplos a manera de explicar cómo es que en Roma ya se ubicaba la medianería como un derecho real. ¿Cuáles son los elementos? Vamos a encontrar dos elementos principales. Uno, que es la pluralidad de sujetos. Dos o más personas, dos o más sujetos van a ser copropietarios de una medianería, de una propiedad indivisa que no sabemos a quién pertenece. En esa cuenta va a existir la copropiedad dentro de ellos. ¿Cuáles son las características? Como ya indicamos, separa a dos propiedades contiguas. No se puede establecer a quién le pertenece. Se presume que son comunes y pertenecen pro indiviso a los individuos de ambos predios. De esa cuenta vamos a ver tres artículos importantísimos durante la clase del día de hoy. Cuando se presume que existe medianería, vamos a ver el 505. Cuando no existe medianería, la ley habla de los signos contrarios a la medianería y los orígenes de los condueños, las obligaciones de los condueños. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Código civil, entonces, por favor. Párrafo segundo, copropiedad de la medianería de inmueble, artículo 505 del Código Civil. Bien. Copropiedad de la medianería de inmuebles, artículo 505, medianería. Hay copropiedad en una pared, foso o cerca que sirve de límite y separación de dos propiedades contiguas. Y mientras no haya prueba o signo exterior que demuestre lo contrario, se presume: uno, en las paredes divisorias de los edificios contiguos hasta el punto más alto de elevación.
Voy a ver cómo hago para explicarlo. Miren, pues, hay dos edificios contiguos. Uno es más alto que el otro. ¿Hasta dónde llega la medianería? Hasta el punto común de ambos. Esta parte que no es común no es medianería. Dos, en las paredes divisorias de los jardines o corrales, situado en poblado o en el campo. Regularmente vamos a ver que las personas lo que tratan la manera es de decir hasta dónde llega su terreno. Y lo que hacen es una pared divisoria. Esa pared que está en los jardines o en los corrales, situados en los poblados y en los campos, regularmente lo que hacen es construirla al límite de cada propiedad. Y al estar en el límite de cada propiedad, entonces obviamente pertenece a ambos propietarios. Es una pared medianera. Tres, en las cercas, vallados y setos vivos que dividen los predios contiguos. Voy a pensar que mi regla era un arbolito chiquitito, chiquitito, chiquitito. Era una ramita, pero conforme fue creciendo se hizo más ancho. Vamos a pensar que este es el límite, miren, el límite. Pero cuando creció, abarcó los dos límites, el límite de nuestra propiedad y la propiedad contigua. Por eso es que ese seto vivo, ese árbol, va a ser el que se va a decir que es medianero. Ahora vamos a ver los signos contrarios a la medianería. Voy a ir leyendo uno por uno y explicando uno a uno. Hay signo contrario en la medianería. Uno, cuando hay ventanas o huecos abiertos en las paredes divisorias de los edificios. Si hubiera una pared, en mi foto, aquí está mi foto, mire, fuera una ventana que vea hacia la edad de ustedes, si, es, si no fuera medianera, no puedo tenerla. Si fuera medianera, no puedo poner una ventana hacia allá. Esta no es medianera. Esta pared es mía. No pertenece a ustedes y a mí. Solo pertenece a mí porque esto lo hace denotar que es un signo contrario a la medianería. Dos, cuando conocidamente toda la pared, vallado o seto, están construidos sobre el terreno de una de las fincas y no por mitad entre uno y otro de las contiguas. Mire usted hasta dónde llega mi terreno. ¿Hasta dónde llega mi terreno? Hasta aquí, mire. Esta es la línea divisoria. Entonces, si construyo en medio, obviamente esta pared es medianera. Pero si construyo a la par de esa línea divisoria, significa que esta propiedad, que esta pared o este seto o este vallado no es copropiedad, pertenece a esta propiedad ya que está dentro de su límite. ¿Por qué no me está cargando en la computadora? Bueno, permítanme. Ahí estamos. Bien. Tres. Cuando la propiedad soporta las cargas de las carretas, pisos y armaduras de una de las posesiones y no de la contigua. Y me dirán, pero eso ya no hay. Claro, pero si esta es mi pared
y yo le pongo una, una viga, le pongo algo encima para que soporte acá de este lado una, una lámina o algo. Si la estoy utilizando completa, es porque no es medianera, porque yo tengo el derecho de cargar sobre ella una costanera, un tablón, una lámina, etcétera, ¿verdad? Bueno, alguien me dirá, 112. Fíjese, Lee, que en mi casa hay una pared que es medianera y con los vecinos llegamos al acuerdo de agarrar la mitad uno y la mitad del otro para poner una costanera para hacer un garage. Eso es ilegal. Es más, están utilizando algo que no es de ustedes, es de ambos. Y eso no se puede hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, construyan una a la par o votan esa y cada quien hace la suya y pueden hacer lo que quieran. Pero eso de que como buenos vecinos agarramos la mitad uno del bloque, es más, si es de un bloque de 20, 10 centímetros cada uno de ancho, y ahí ponen la costanera. Para comenzar, dejemos lo ilegal, lo peligroso. Eso lo hace como una obra, no hay peligrosa, y se recuerdan que eso hemos leído, que es ilegal. 112. 4. Cuando la pared divisoria entre patios, jardines y otras heredades, heredad, heredad cuando hablamos de heredades, predio, fundo o finca, otras heredades están construidas de modo que la albardilla cae hacia solo una de las propiedades. Miren, pues, esta es la pared y le voy a poner teja. Si alguien no logra ver, me indica. Esta es la teja, miren, la albardilla. Si yo pongo la teja y la teja solo cae para un lado, es decir, si yo pongo teja y la teja, el agua, si son las tejas, ¿verdad? Va a caer solo para mi lado, la albardía. Esto denota que es signo contrario a la medianería. Si pusiéramos teja para los dos lados, que caigan para una y para otra heredad, esta sí sería medianera. Pero si la albardía solo está hacia un extremo, eso denota que es un signo contrario a la medianería. Esta pared no es medianera. 5. Cuando la pared divisoria construida de mampostería presenta llamadas piedras pasaderas, que distan en distancia, salen de la superficie solo de un lado de la pared y no del otro. Yo construyo mi pared, yo construyo mi pared y le pongo de este lado piedritas de río, lajas, un bloque o un ladrillo salidito, algo que denote que esto es mío. A eso le llamamos piedras pasaderas. Estas piedras pasaderas, ese ladrillo que está afuera, esas piedritas de adorno de río, de laja, esas piedras denotan que esta pared no es medianera, es solo de una heredad. 6. Cuando la pared fuere divisoria entre un edificio del cual forma parte y un jardín de campo, corrales en sitio, sin edificio. Vamos a ir por partes. Cuando la pared fue divisoria entre un edificio del cual forma parte y un jardín. Edificio, sale la pared
del mismo edificio, ¿verdad? La pared sale del mismo edificio para recorrer el terreno atrás del edificio o adelante de él o hacia un lado. Y un jardín, campo, corral o sitio sin edificio. Esa pared, si sale del, del mismo edificio con la misma construcción, de esa cuenta entonces, perdón, no sé qué escribieron, pero antes de continuar. Tengo el problema aparte de mi hermosa voz que la tiroides me está haciendo pedazos, que de igual manera a ratos miro un poco nublado, ya fui al médico y la verdad es que me cuesta mucho a veces leer. Por eso digo, cuando me escriben, háganme el favor, mejor háblenme, porque de donde estoy hacia allá, a ratos miro muy bien y a ratos no miro. Ya me fui a tomar el azúcar y todo lo demás, y me es bien difícil realmente a veces leer lo que me ponen. Entonces, mejor cuando quieran me hablan y yo mejor espero oírlos porque me cuesta mucho leer qué es lo que están poniendo ahí. Licenciado, disculpe. Dígame, Es la que me enviaron. dígame, Stephanie, Sí, sí, licenciado, es una aplicación la que me enviaron. ¿qué manda? Es una aplicación la que enviaron en su chat. Como Ah, que se le gra- activó el micrófono. bueno, perdón. Bueno, sigamos entonces, gracias. Bueno, sigamos entonces acá. 7. Cuando una edad se haya cerrada o definida por vallados cerca o setos vivos y las contiguas no lo estén. Cuando venden lotes, de repente comienzan a resurgir las primeras casas. Y ahora con lo peligroso que es toda Guatemala, construyen la casa y de una vez atrás le hacen la pared para que no se entren los ladrones. Esa pared no es medianera. Es casi seguro que está dentro del inmueble. Ahora, si se pasare al otro inmueble, aunque solo uno la haya construido, la pared es medianera. 8. Cuando la cerca que cierra completamente una heredad es de distinta especie de la que tiene la vecina en sus lados contiguos a la primera. Vamos a pensar que nosotros tenemos una casita y vamos a construir la pared eh, de bloc, pero o mejor no de bloc. Vamos a ponerle una cerca de esas prefabricadas de cemento, que son como de cuadritos, como que fueran ladritos, pero las demás están construidas de adobe, otras están construidas cuando digo otras, como tenemos tres, ¿no? Una está construida de adobe, otra está construida de, de bloc y la otra está construida de piedra. Obviamente, como son distintas construcciones, pero la nuestra tiene la misma forma de construcción, es un signo contrario a la medianería, porque no se parece nuestro prefabricado al adobe, al bloc o a la piedra que utilizaron cada uno de sus vecinos. Eso es un signo contrario a la medianería. 9. Cuando en la cerca de alambres de cualquier clase el alambre esté clavado en los postes o setos vivos que lo sostienen, solamente de un lado de la heredad y no del otro. Ay, Dios, vieran cómo me es de difícil dar clases aquí. El pizarrón lo dibujo completito. A ver,
Logran ver que aquí tengo dos palitos para hacer un cerco, ¿verdad? Y el alambre que voy a utilizar solo está para un lado. Este lado está para ustedes, ¿verdad? ¿Logran verlo? Eso Sí, Sí, significa, sí, sí eso se mira. significa, esto significa de que si estos postes y el alambre no son medianeros, pertenecen a ustedes. De igual forma, si el alambre está de mi lado, significa de que este vallado, este, no sé, estos palitos y este alambre pertenecen a la heredad donde estoy yo, ¿verdad? Ahora, si estuviere uno sí y uno no, así, ¿verdad? Uno sí y uno no, uno sí y uno no. En ese caso, sí es medianero, porque el alambre está viendo para ambas heredades. ¿Me entendieron? Sí, sí, con la duda. A Al, ver, s- al ser medianero, ¿tiene que tener la misma cantidad de un lado que del otro? ¿Solo porque un pedacito tiene así ya significa que es medianera? bueno, cuando hablamos de pedacitos, que mire, fíjese que es relativo. ¿Quién me está preguntando? Yo, Jeremy. Ayer, mire, fíjese que es relativo. Yo tuve un proceso en Puerto Vargas porque un señor peleaba de que el vecino se le había metido un pedacito. El que se metió al terreno le decía, pero miramos, ¿por qué alegas tanto si solo me metí 15 centímetros? 15 centímetros es un pedacito. Pero viene el otro tipo y le decimos, le dice, 15 centímetros, pero de tu propiedad y la mía, la distancia de un punto al otro es casi 2 kilómetros. Si multiplicas 2 kilómetros, es 2000 metros por 15 centímetros, es un montón de metros cuadrados. Entonces, bien relativo en decir un pedacito. Podría ser que solo sean dos postes de, que estén de lado y lado y los demás solo de mi lado. Habría que conceptualizarlo si se hizo de esa manera, de poner solo los dos primeros palos de uno y otro lado para indicar que todo lo demás era medianero, pero habría que tener algo, ¿verdad? Alguna referencia de por qué se hizo. Podría ser para que era más fácil que se clavara solo de un lado y no de otro, pero que ambos pusieron igual cantidad de dinero, pero como el principio, ese pedacito que dice Jeremy, denota que es medianero, lo demás debería hacerlo. Pero eso es conceptual. ¿Alguna Muchas otra, gracias. Muchas gracias. alguna otra pregunta? Bueno, 507. Presunción en contra de la medianería. En general, se presume que en los casos señalados en el artículo anterior, la propiedad de las paredes, cercas, vallados o setos pertenecen exclusivamente al dueño de la finca o heredad, que tiene a su favor aquellos signos exteriores. Es decir, tenemos que tener signos exteriores, ¿verdad? Para denotar que la propiedad no tiene una separación medianera, que puede ser paredes, vallados o setos vivos. Pregunta de examen. Miren, pues, esta es mi pared. Yo tengo un palo que salido, que en los memes, un palo en mi propiedad, que es esta, pero viene y es un palo de majunche. ¿Saben qué es majunche? Un banano gordo. Y viene y la penca, donde están los majunches, está del lado de ustedes, pero el palo es mío. La penca, ¿de quién es? ¿Suya, de ustedes o es nuestra? Vamos con otra.
Vamos a pensar que tengo un palo de mango, de mico, verdes. Ay, qué chicos. Bueno, pero viene una de las ramas del palo y está, aquí está el palo, ¿eh? Y la rama está del lado de ustedes. ¿Esos mangos son suyos o son míos? Es más, como a ustedes les molesta la rama porque hace mucha basura, vienen y la quieren cortar. Pueden hacerlo. Sí, sí, licenciado. Como dicen en los memes, abro a discusión. A ver, díganme, Yo creo que sí se puede, ¿sí se puede qué, Luis porque Alejandro? sí se puede cortar, porque por eso está el derecho, o sea, ¿cómo decirle? Ahí están violentando, ¿cómo se le podría decir? El derecho de Su derecho de paso, propiedad. el derecho de propiedad, ajá, exacto. Todo lo que esté arriba de mi terreno, o en mi terreno, o llegue a mi terreno, es mío, es de mi propiedad. ¿Algo en contra o a favor? A favor, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Yo Mendoza. pienso sí también de que se puede cortar porque está en la propiedad. Incluso los mangos que se caigan de ese lado son míos. Me los comeré yo. Licenciado, el fundamento legal sería el artículo 483, en donde dice ramas que se caen en propiedad privada vecina. Si las ramas de los árboles se extienden sobre alguna heredad, jardines o patios vecinos, el dueño de estos tendrá derecho a reclamar que se corten en cuanto se extiendan sobre sus propiedades. Entonces, la rama del banano o del mango, si está sobre mi lado, es mío. Perfecto. Gracias, patojos. Por lo menos me lo he disfrutado. Vamos. Artículo 508 del Código Civil. Árboles medianeros. Los árboles que crecen en el seto medianero se reputan comunes y cada uno de los propietarios tiene derecho a pedir que sean cortados, probando que de algún modo le dañan, pero si sirven de lindero o forman parte de una cerca, no deben cortarse ni sustituirse, sino de común acuerdo. Miren pues, yo creo que no sé si en el mundo, pero en Guatemala sí. Todo el mundo andamos viendo de sembrar arbolitos en los terrenos. Primero porque Guatemala es un país verde, porque nos gustan los árboles. Somos raros los guatemaltecos. Pero viene y compramos un arbolito y lo vamos a poner en el terreno, exactamente donde termina mi terreno. El arbolito es chiquitito, una ramita, un chiribisco, que era mi tía, un chiribisquito, con unas cuantas ramitas. Pero de repente a los 10 años no es un chiribisco, es un palo que ya tiene un grosor de unos 30 centímetros o más, dependiendo de la clase de árbol que sea. Pero en 20 años es un palo que tiene 80 centímetros de grosor. Ya se pasó a la otra heredad, ¿no? Mira, vos, voy a cortar el palo, mano, porque mira, yo no puedo ni construir por ese palo. Y ahí voy a poner parte de la pared. No porque el árbol es mío, mano, yo lo sembré. Claro, cuando lo sembraste estaba en tu parte, pero ya es parte de ambos. Para yo cortarlo, pedir que se corte, debo de estar de acuerdo con el otro, pero justificarlo en este caso porque me está causando un daño, me está limitando mi derecho a propiedad. Presunción 509, presunción en cuanto a zanjas. Las zanjas o acequias, ahí les voy a explicar qué es eso. Abiertas entre las heredades se presumen también medianeras si no hay título o signo que demuestre lo contrario. Vamos con las zanjas.
En alguien, en algún lado dicen zanjas, otros regadíos. Esta es la zanja que divide dos heredades. Si la vemos de esa manera, indicamos que es medianera porque está entre las dos heredades. Pero si yo la limpio y echo la basura solo de un lado, tiro la basura, significa que esta zanja, esta acequia, no es medianera, sino pertenece de límite a la propiedad donde está la basura. Si estuviera la basura, cuando la limpiamos o cuando la reformamos en ambas propiedades, eso denotaría que sí es medianera. Pero si el signo es contrario, porque solo está la tierra que estoy sacando para limpiarla o la basura de un solo lado, esto es un signo contrario a la medianería. Presunción en cuanto a la tierra sacada de la zanja. Hay signo contrario a la medianería cuando la tierra obrosa sacada de la zanja o acequia para abrirla o limpiarla se halla solo de un lado. En este caso, se presume que la propiedad de la zanja o acequia es exclusiva del dueño de la heredad que tiene a su favor este signo exterior. ¿Cuándo cesa la presunción anterior? Artículo 511. La presunción que establece al anterior artículo cesa cuando la inclinación del terreno obliga a echar la tierra de un solo lado. Es decir, la propiedad es así, ¿eh? ¿Cómo le echo la tierra a este lado? Al lado que está vertical. No se puede, ¿verdad? Obviamente tengo que echarla al otro lado, pero debo pedir permiso si la zanja pertenece al terreno que está inclinado, ¿verdad? ¿Me hago entender? Bueno, Sí, ¿cuáles son las obligaciones de los condueños? Los dueños de los predios están obligados a cuidar de que no se deterioren la pared, cerca, zanja o setos medianeros. Y si por hecho propio o por alguno de sus dependientes o animales deterioran, deben reponerlos pagando los daños y perjuicios que se hubieran causado. Miren, pues, ¿se recuerdan que cuando comencé la clase dije que en las colonias los vecinos miramos como la pared del jardincito de enfrente es medianero, o sea, es de los dos, y el blog tiene 20 centímetros de ancho, agarremos 10 centímetros cada uno y le ponemos, no sé, cada quien, no sé, uno le pone un trozo de madera, el otro le pone alguna de hierro para poner su lámina y meter ahí su carrito, o tener por su lugar para hacer el churrascón Pérez. Bueno, pero un día la pared se cae y vamos a pensar que se cae para el lado derecho. Mira, mano, la verdad es que se cayó para tu lado, vos, no para el mío. Ah, pero se cayó toda la pared, vos. Entonces, de plano, es culpa tuya porque le cargaste más peso que yo y por eso se vino para este lado. Y comienzan a tirarse quién tiene la culpa. Y no pueden utilizar ninguno la propiedad. Pensémoslo de esta manera. Pensemos que esta es la pared que divide un apartamento del otro. Esta. Fíjate vos que yo quiero ver, yo no tengo tanta claridad, si me permitís poner aquí arriba una ventanita para que yo de este lado de atrás tenga un poquito de claridad. Va, pues primero, mira, usás de en medio para la puerta y yo de en medio para la pared de atrás del otro lado porque esto es lo tuyo y lo mío. Ah, bueno, entonces, como esta es mi parte,
utilizo mi parte y también utilizo la que está aquí en mi terreno, en mi apartamento. Ah, no, no, mano. Solo la parte tuya por atrás y yo la parte mía por atrás. Ah, pero mira, hagámoslo más fácil entonces. Hagamos una ventanita hasta la mitad y la otra hasta la otra mitad, para que tengamos los dos una ventanita para cada lado. Ustedes lo mirarían lógico. No, no porque es una cosa indivisa. La medianería es indivisa y no la podemos dividir. Nunca. Posiblemente sí. Si yo compro los dos apartamentos y quiero hacer una sala más grande y un comedor más grande, bueno, la pared, ¿va? Si no hay ninguna prohibición para hacerlo, pero si es mío, hay una confusión entre los dos. Es decir, uno se convierte en propietario de los dos apartamentos. Renuncia a la medianería. Artículo 514. El propietario de un edificio que se apoya en la pared medianera puede, al derribarlo, renunciar o no a la medianería. En el primer caso, serán de su cuenta todos los gastos necesarios para evitar o reparar los daños que cause la demolición. En el segundo, además de esta obligación, queda sujeto a las que le imponen los artículos 512 y 513, que son las obligaciones, reparación y mantenimiento de construcciones en las paredes medianeras por parte de los condueños. Me recuerdo cuando leímos el artículo 505, que fue el primero que leímos, dijimos que las paredes medianeras en dos edificios contiguos llevan hasta el punto común más alto, ¿verdad? Esa pared entonces es medianera. Si yo voy a botar uno de los dos edificios, permítanme. Si yo voy a botar uno de los dos edificios, tendría que preguntar, mira vos, fíjate que voy a botar mi edificio y de plano la mitad de tu pared se va a ir. Ah, mira, no puedes botar la mitad de mi pared, ¿verdad? Pero si voto mi mitad, voto la tuya. Entonces, tenemos que ver si se queda la pared que fue medianera, es decir, el primer caso, los gastos a quién corresponden. Y si en todo caso vemos el segundo, que yo renuncio a la medianería, ¿quién es la persona que va a tener los gastos de demolición? Contrato para adquirir la medianería. El propietario de una finca contigua a una pared divisoria no medianera solo puede darse este carácter en todo o en parte por contrato con el dueño de ella. Mira, mano, fíjate que yo no quiero que tu pared sea medianera con la mía. Construí tu pared, no, mano, porque la mitad es mía. Solo que agarre los 20, los 10 centímetros del bloque y me eche ahí una pared delgadita con bloque de a 10. De a 20 hasta la pared, hasta la parte más alta y después de a 10. Como que no lo encuentro justo, ¿eh? ¿Qué harían ustedes? Licenciado, buenas noches. Hola, Vivi. Yo pienso, fíjese que nosotros, yo vivo en la 1 de Julio Ajá, y nosotros tenemos pared medianera. No ajá. podemos, a la hora de construir, se ha echado segundo nivel aquí y normalmente es a la mitad de la pared, aunque usted diga que pues, se dice que no es legal, pero así está aquí en la 1 de Julio, En en todos pero lados. en todos lados. Pero yo pienso que lo más correcto sería, a mi modo de pensar, que yo haría mi pared para que sea lo más seguro para mí. Mi Yo tengo mamá, que pensar. mi mamá viene también en una colonia en zona 15 y con mi vecino, que es mi amigo, nos pasó eso. Él iba a construir una parte y nosotros también. Eddie se llama. Entonces, mira vos, Carlitos me dice, fíjate que
yo quiero construir aquí una parte de mi casa y fíjate que nosotros también. Hagámoslo fácil. Botemos la pared medianera y cada quien construye su pared. Perfecto. Botamos la pared medianera y cada quien echó su pared, ¿no? Y nosotros con mi hermana echamos toda la parte del segundo nivel y parte del garage y él igual reconstruyó parte de su casa. Es lo más sabio. Pero en su caso, comprar el derecho. ¿Se recuerdan que al principio vimos que es un derecho real? ¿Verdad? Y con el derecho real todos tenemos derecho a hacer lo que querramos. Esto significa, Bueno, alguien que me diga, fíjese que toqué algo y me quedó la mitad de la pantalla con uno de ustedes y solo menos de la mitad me quedó con otro. ¿Cómo regreso para que todos estén en la pantalla? Dándole 2 toques sobre la pantalla, licenciado, buenas noches, disculpe. Dándole 2 toquecitos a su pantalla. A la Con el mía. dedo, sí, con el dedo, donde está la persona que le quedó en la pantalla, ahí sobre la imagen, dele 2 toquecitos y regresa a la... ¿No? O se puede meter en los 3 puntitos de opción 3 puntitos, y ahí se mira donde está pantalla completa. pantalla completa. Ahí puede apachar o cambiar diseño. Dele clic. Vamos a ver. Ya le di cambiar diseño. Mosaico Ajá. O completa. o completa. Aquí no está completa. No sé qué pasó. Pero bueno. Ahí miraremos después qué hacer. Por lo menos miro a algunos de ustedes. Bueno. Sale también, le da clic en sobre la persona que le sale y ahí como en gris le salen 3 opciones y le sale como un clavito, algo así, Ajá. no sé cómo es que se llama. Ahí le da y ahí se... Ahí está cabal. Ajá. Ahí. Gracias, De Kimberly. nada. Licenciado, una pregunta. A ver, Vivi. Insisto. Y si la otra persona no quiere botar su pared, tengo que construir la mía. Usted llegó a un acuerdo con la persona que quedaba como vecino suyo, Sí, de botar la pared y cada quien construía su pared. Pero sí. cuando el otro vecino no quiere, según la ley, ¿qué podría optar ahí? Yo le puedo decir 1000 cosas, Vivi. Mire, renuncio a mis 20 centímetros, que a veces ni son 20 centímetros, son 10 porque son bloques muy delgados, y construyo a la par mi pared y pierdo esa parte, ¿no? A largo no es mucho, podría ser, ¿no? Así somos los guatemaltecos de testarudos, de Mesh, nos dijeron en mi tierra. La otra sería tratar de llegar a un acuerdo. Y como no quiere, tratar de que llegue al, no sé, a la alcaldía con el juez municipal para llegar a un acuerdo. Si no quiere, ay, la verdad es que ya es difícil porque un proceso sobre eso no creo que cabría porque él tiene su derecho y el mío, ¿no? Y la medianería es parte de la copropiedad. Es bien difícil. Como dije en la clase anterior, esta materia es para que lleguemos a acuerdos, para que Negociaciones. negociaciones. Si no, nos vamos a la parte litigiosa o procesal, ciertamente, pero la verdad, muchas veces hay procesos a los que no podemos llegar porque no existe una fundamentación. Mire, yo quiero que votemos la pared porque yo quiero construir mi casa. Mire, yo no la quiero votar porque primero es medianero, yo no tengo dinero, pues. Porque mira, si quieres, va a botar la pared, construir la tuya, pero yo no voy a construir la mía. Y como yo tengo ahí unas mis macetas y demás, en tu pared voy a ponerlas. Podría ser, la gente es difícil, ¿no? Pero sería de llegar a alguna negociación. Ah, licenciado, buenas noches. buenas noches. Ah, ¿qué tal? A sus órdenes, Lick.
Fíjese, Igualmente. licenciado, que con todo respeto me permito emitir mi opinión sobre el tema. A ver, El tema es bastante apasionante, pero, perdón, lo estamos viendo, puedo equivocarme, por supuesto, pero lo estamos viendo desde el punto de vista legal. Ahora bien, le voy a contar, y a los compañeros también. Fíjense que este servidor de ustedes tuvo la oportunidad de laborar en un tiempo en la dirección de catastro de la Municipalidad de Guatemala. Y efectivamente, este tema, que es bastante apasionante y lo vemos un poco romántico, sí tuve casos bastante conflictivos generados a través de paredes medianeras o supuestas paredes medianeras. Si le digo supuestas, es porque muchas veces nosotros los guatemaltecos, pues somos a rajatabla, no nos gusta la ley y cada quien, vulgarmente expresándome, echaba su pared a su antojo y manera. Ahora bien, fíjese que, como dijo una compañera por ahí, que de la colonia 1 de Julio, sí existen conflictos que como futuros abogados, los que lleguemos o lleguen, sí deben de prepararse en ello. Le comento, porque muchas veces sí hay que llegar a litigios, pero con todo respeto, hay un momento en que los abogados topan y no hayan qué hacer. Y dejemos los abogados litigantes, los jueces, no hayan cómo resolver. Entonces, veamos un poquito la cosa tipo problema. Fíjense que se necesitaba de un informe técnico y ese informe técnico solo lo puede emitir entidades como Catastro. Muchas veces la pared medianera podría decirse, bueno, está en mi terreno, está en el suyo, pero resulta que esa pared estaba corrida y venía corrida por los proyectos de inmuebles que así las establecen. Bueno, o por equivocación o por ambición, sencillamente lo hacen. Ahora bien, para no extenderme mucho, fíjese que para resolver esos casos sí emitía un dictamen un técnico catastral. Había que estudiar una matriz, había que ver el proceso de sus desmembraciones. A veces el registro de la propiedad tiene medidas de carácter legal porque están inscritas, pero no reales, muchas veces en lo físico. En fin, no me quiero extender, pero sí se requiere no solo el aspecto legal, sino también el técnico. claro, Y es bueno que todos pues nos empapemos en eso, ¿verdad? claro. Ahora Es sí, una opinión nada más. gracias, Desmar. Sí, Fíjese que Desmar, con la experiencia que nos está indicando, no tanto, no tanto. nunca dijo qué proceso se sigue. Sí, Porque fíjense que si hablamos de algunas cosas que él y yo trabajamos en la escribanía de gobierno y en la sección de tierras, una remedida legal. Para comenzar, es un proceso muy difícil, que es un proceso meramente arbitral y administrativo. Y luego, de repente, comprobando, como él bien decía, que es un problema no de las medidas que tienen en el catastro, sino de la forma en la construcción que se dio por parte de las constructoras. Entonces ya es un problema mucho más grande. sí, no Por hay- eso yo solo mencionaba, lo más es llegar a mediar al juzgado de la municipalidad, ¿verdad? Con el juez municipal. Pero fuera de eso es bien difícil. También hablaba de aunque nosotros los abogados. perdón, Ajá, licenciado, con todo respeto. ajá. Fíjese que en este caso, con todo respeto, no es un juez municipal. Para Está- mediar. para mediar no es, No, porque estamos hablando de propiedades privadas. claro, Ahí lo no que sucede como la licencia de construcción tiene eso que sí, dar la municipalidad. eso sí, ahí sí. Entonces, para La poder licencia, botar la pared y construir otra, necesitaríamos una licencia de construcción. sí, ahí sí. Pero para poder llegar a esa construcción, tendríamos que hablar en principio con la municipalidad y Sí. para llegar a acuerdos con el juez municipal, obviamente. Luego, ya lo que usted menciona, que ya es derecho administrativo, ya no es derecho civil, de llegar a catastro, ya son otras formas de entendimiento y otras formas de que tenemos que ver.
procedimientos totalmente diferentes que no vienen al caso. Porque como decía, nosotros solo estamos mediando. Claro. Así como- sí. A ver, Dina María. Licenciado, buenas tardes. Yo tengo una consulta hablando de las paredes medianeras. A ver. Fíjate que tengo un problema. Mi vecina igual quería construir una pared sobre la pared medianera, pero esa pared mi mamá la hizo porque antiguamente en estas casas tenían unos hoyitos la pared. En eso se cayó y vino mi mamá y mi papá. Pero él no quiso contribuir para levantar la pared. Entonces la hicieron mis papás. Actualmente la hija vive ahí y quería construir sobre la pared. Entonces mi mamá dijo que no estaba de acuerdo porque esa pared ella la había pagado. Como no se le hizo caso, la señora vino a maltratarnos varias veces y me destruyó 2 plantas en la parte de atrás de mi jardín. Entonces, ¿estaré en lo correcto o no de construir? Porque realmente ella quiso imponerse. Su mamá construyó dentro del terreno de usted, es decir, del límite hacia adentro. Sí, digamos, la pared ella la hizo. Claro, pero no como medianera, sino como propia. Supuestamente es medianera, dividido entre las 2 casas. Porque así está en esta construcción de estas casas. Que aquí estoy Pero cerca su de la mamá la pagó. Mi mamá la pagó. Sigue siendo medianera. Sí, sigue siendo medianera. Así es. Ahora, lo que no tiene derecho es construir sus plantas. Eso ya es delito. Me las macheteó horrible, me las destruyó por completo, hasta me vino a gritar como 2 o 3 veces. Entonces, ¿ahí qué puedo hacer yo? Porque ella va a querer hacerlo. Denunciarle en el Okay. Ministerio Público. Okay. Porque la pared, si nos basamos en la parte civil que estamos viendo, la pared es medianera, aunque su mamá haya pagado la construcción. Porque ocupamos el terreno de la vecina. Entonces, medianera. Lo que no puede hacer es arruinar parte de su propiedad. Sus plantas son parte de su propiedad, parte de su derecho. Y es que otra cosa, en la pared de atrás, que es igual medianera, solo que es más alta, mi mamá había puesto una malla. Esa malla, esta señora se la adjudicó y la soldó del lado de su pared. Y fue cuando destruyó mis plantas. Ajá. Bueno, pero si se la adjudicó, es decir, la soldó del lado de ella. Sí, y nosotros la pusimos. Hay un signo contrario a la medianería en cuanto a esa parte. Todo un caso, Lic. Bueno. Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario para que podamos ampliar? Bueno. Fíjese, Lick, yo tengo un problema, no son bromas. Dígame, Jeremy. No, son bromas. Bien. Bien, cualquier cosa pueden preguntarme. El próximo día vamos a ver la propiedad horizontal. Hoy estaba leyendo cosas de la universidad. Ahorita voy, Karina. El día martes vamos a ver la propiedad horizontal. Pero jueves es el día de la independencia. Nos miraríamos hasta el día martes siguiente, donde vamos a ver hasta donde podamos todo lo que son los derechos reales de mero goce. El primer día de clases vamos a ver el usufructo, el uso y la habitación, para dejar para el siguiente día jueves la servidumbre. Y la última semana, antes del parcial, vamos a ver los derechos reales de garantía, que son la prenda y la hipoteca. ¿Verdad? Dígame, Karina. Licenciado, buenas noches. Yo tenía duda, me quedó duda respecto al artículo 508 y el que mencionó una compañera, el 483. ¿Por qué? Porque hablando de la medianería y en este caso no fuera una pared sino un árbol que está, por ejemplo, a orillas del terreno de un vecino, pero todas las ramas, todos los arbustos, porque no solo tiene un árbol sino varias plantas, pero toda esa basura se genera sobre la otra propiedad. ¿Qué se realizaría en ese caso? Porque en todo caso que el vecino no quiera
no quiera, pues, ya que genera daños a la otra propiedad. Se recuerda que hablamos de un artículo en donde indicamos casualmente esa parte. Si el seto vivo, en este caso el árbol o los árboles, constituyen un problema para el vecino o para ustedes en este caso, pueden solicitar de común acuerdo que los corten o cortar la parte que está interna a ustedes. De igual manera, como todo es negociado, en su defecto, pedir que haya una autorización municipal. Y explico. Hay entidades que son como alejadas a la municipalidad como un ente autónomo. Pero, por ejemplo, para cortar un árbol se requiere el permiso de INAV o de algunas otras instituciones que pertenecen al Ministerio de Agricultura. Sin embargo, muchas veces en esas entidades es bien difícil por situaciones diversas, no entremos a detalle. Entonces, como es un problema de vecinos, regularmente lo que uno propone es que se lleve a cabo una negociación en la municipalidad, como un ente autónomo jurisdiccional. En su defecto, si no se quiere, se justifica y se corta. Sencillamente porque se está indicando de que está causando algún daño, algún deterioro a la otra propiedad, o que simplemente las ramas, los arbustos, decía la compañera, las hojas y la suciedad caen en la propiedad nuestra. Entonces pueden mandarse a desmocharse o cortarse una parte o cortarlo de una vez. Si fuera solo desmochado, podría tener cierta facilidad, a menos que sean cercos. Si son cercos, pues quedará hasta ahí, si no, botarlos y hacer pared o poner un cerco formal. Es bien circunstancial lo que estamos hablando. Más que todo la institución. Ahora, los problemas que ocasiona la institución, ese es otro cantar de los cantares. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, licenciado, muy amable. Bien. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, entonces nos vemos el día martes entrante. Hasta pronto. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Gracias, Lee. Feliz noche.